Es miles una de locura. cosas. O sea, era un artista en la literatura, en la música, en la plástica y en la vida misma, ¿no? O sea, Violeta Parra también nació sin nació dinero sin y dinero. creció sin dinero, además. Sí. Pero, o sea, dice como fuimos los primeros cantores callejeros de Chile. Pienso que la música, o sea, que los discos de Violeta son un instructivo de música folclórica, güey. ¿No? Así Claro, como por sí. derecho propio llegó y abrió las puertas del Louvre. Violeta le dice, pues que somos tus sobrinos, no venimos por dinero, veníamos a saludar, toma tu dinero y nosotros ya nos vamos. La pura dignidad. El Chile profundo. Aparte Definitivamente le es la más agradas a famosa, la ¿no? vida y dice, ahí nos vemos, ¿no? Ahí se Se me ven. cuidan, chavos. Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras te ganas ese iPhone con tu Sugar Mommy. Bueno, pues se dice con algo de envidia, ¿no? Porque pues uno no podría tener una Sugar Mommy. No Así como califica. está, no califica. No para- calificamos, no. Sí, No les gustaríamos. Y bueno, ¿cómo estuvo tu semana, José Luis? Mi semana, pues, en la generalidad, sí, cansado, porque me he estado desvelando un chingo. Así que estoy llegando a este episodio, pues sí, con ojeras, con cansancio. Es más, perdónenme si no me corre tan chido. De por sí no me corre tan chido a veces. De por sí no me corre la ardilla, menos ahorita. Ujú. Entonces, si no me corre, pues ahí disculparán ustedes por este episodio, ¿eh? Yo los Sí. estoy advirtiendo antes de que empiece Sí. cómo va a estar el asunto. Sí, pues no sé, supongo que ya es cosa de la edad. Porque yo también estoy cansado. Ya siempre voy- Yo ya también estoy cansado. Sí. Necesitamos un centrum. Ándale. Un poco de Herbalife en nuestras vidas. Si alguien vende Herbalife, necesitamos un té Sí. energético. No nos Ya. mandes Herbalife, por favor. ¿Y tu semana qué pedo? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, en general bien. Cansada también. ¿Sí? Sí, ahora sí ya estuvo el entrenamiento aquel, del payaso aquel. Ah, lo que decíamos la semana Ajá, pasada, ¿no? ya estuvo. Tuvo muy buena su obra, por ejemplo. Ahí en el breve luego presentamos cosas chidas. Vayan. Los que son de Puebla, vayan. Sí. Por favor. Y Vayan, por favor. La dirección es Dirección es 7 Norte número 8, Colonia Centro. de Puebla. De Puebla, la Puebla. ciudad de Puebla, Sí. México, Sí. planeta Tierra, Latinoamérica, planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea. Vía Láctea. Y bueno, alguien que precisamente era no de México, pero sí de esta Vía Láctea, de este sistema solar y de este planeta Tierra Y de este de este continente. continente y de esta Latinoamérica, justo era Violeta Parra. Tienes el... Ay, pensé que ibas a decir el nombre Nombre así. completo, siempre lo digo, pero es que ya con completo. Violeta como que dije, no, pues es Violeta Parra. Para Y- todo mundo, no Ok, importa ok. para quién. Ah, sí. Pero bueno, si quieres decir el nombre completo, tampoco me quejo. Pues la neta no podría porque no lo investigué. No me lo sé. Es que si alguien sabe el nombre de Violeta Parra. No, pero es que en cierto momento de su vida también ella decidió que solo iba a ser Violeta Parra. Sí, Violeta del Carmen Parra Sandoval. Ahí está. Dice Sadoma, que se llamaba. Sí, nos está engañando, ¿no? Nada más Ándale, para ponernos sí, en ya ritmo. nos inventa cosas, ¿no? Para hacernos quedar bien mal, Para que nos veamos ridículos. Ándale, dice, sí más, pues sí, siempre se puede un poco más, Sadoma. ¿no? No hay límite para No hay la límite. ridiculez. Para- Pero el asunto es que, no, mam, Violeta está muy cabrona, ¿no? Pues sí, de entrada pues, era como una artista en todo sentido, y no solo una gran artista, sino también una gran investigadora que no necesitó de pues una universidad para ser la gran investigadora que fue, ni de un título, ni de un papel. Es más, de hecho, hasta le negaban apoyos Sí. precisamente porque pues no tenía ese título, ese papel. Ya desde ahí andaba esa mentalidad, ¿no? Sí, pues siempre ha existido, lamentablemente. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Es el famoso papelito habla, ¿no? Sí, lamentablemente que pasa mucho pues en todo el mundo Sí. desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, no, Violeta, eso que decías de que, de que es una artista como muy completa, o sea, aparte de ser una artista muy completa, es muy natural su manera de abordar el arte, ¿no? O sea, no me parece que sea una persona que fingía en lo más mínimo, pero nada, cabrón, de todo lo que hacía, ¿no? O sea, como que realmente vivía para hacer eso permanentemente, ¿no? Eso es lo que estuve Sí, sí, más como viendo bien. esta semana. Sí, más bien Violeta Parra era el arte en sí, pues Ujú. todo era como ese punto de fuga para ella, de todo lo que hacía en la vida, Sí, y de cómo vivía y de lo que vivía además, ¿no? sí. De parte de pues lo que sufrió, hasta sus alegrías siempre quedaban plasmadas en canciones. Es más, hasta su biografía quedó plasmada en décimas. Ella hizo una autobiografía en décimas. Ajá, no, es que tiene ¿Verdad? miles de Eso es una cosas. locura. Es Miles una de locura. cosas. O sea, era un artista en la literatura, en la música, en la plástica y en la vida misma, ¿no? O sea, Sí, así la vivió ajá, como sí. una gran artista. Yo creo que gran referencia, por si se cansan de escuchar este podcast, no se cansen, por favor, sería acercarse a la biografía que escribió precisamente su hijo, Ángel Parra, que es Violeta se fue al cielo, que de hecho de ahí hicieron una película en el 2011, de ahí la basó el director. Que bueno, la película vi fragmentos y aunque sí tiene muchos premios, pues a mí no me gustó mucho, la verdad, pero ahí está el libro para que lo conozcan, aunque realmente ese libro pues más habla de su hijo, porque porque él escribe todo a partir de cómo él lo vivió y cómo lo De su vio. experiencia. Pues por un Pues lado sí, claro. no está Ahora tan está mal, muy ¿no? O sea, chido. supongo que pues es muy sincero, ¿no? Está muy chido porque cuando Gracias me a eso. enteré, pues lo tuve que leer así muy rápido porque es un librito como de casi 200 páginas que me tuve que leer en una tarde para que me diera Ay, tiempo. tomaste esos cursos, ¿no? De lea Ah, no, rápido. de lectura rápida. No, Ajá, bueno, fuera, a lo mejor me ajá. hubiera tardado menos. Yo siempre he dudado de esos cursos, ¿eh? Pues no lo De, sé, según tienen su técnica, pero ajá. Pero sí, de quién llegar a sabe. comprenderlo y eso, quién sabe. No lo sé, no lo sé. Ujú. Y y bueno, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, sí, escribe esa biografía que está muy linda, la verdad, que tiene muchos episodios también donde te puedes reír incluso. Y pues yo la verdad que sí la tomaría como una gran referencia para conocer pues al menos la vida de Violeta Parra a partir de su primer matrimonio, a lo mejor unos años después, ya que nació el niño, el hijo, ¿no? Y que platica desde donde se acuerda Sí, de la vida de Violeta Parra. sí, sí. Entonces, pues empieza, esa biografía al menos empieza desde que se casa con su primer esposo, porque tuvo, ¿qué? ¿Cuántos? Bueno, tuvo dos Dos esposos, esposos, ¿no? Uno... uno que fue casi como su esposo, y pues probablemente varios amantes, porque Violeta Parra también vivía una gran libertad en la vida, Ujú. diría yo. Sí, sí, no, pienso que estaba bastante adelantada a la época que le tocó vivir, ¿no? O sea, tenía como que esta ímpetu de libertad así permanente. Eso es como que algo que la define mucho, ¿no? Y de, pues también de lucha, de libertad, o sea, de compromiso social, pero intenso, intenso, en serio, ¿no? Sí, yo creo que O sí, sea, porque pues es de esas artistas que no como todos los artistas, o más bien sí, además, que pues murió sin dinero, básicamente. Violeta Parra también nació sin nació dinero sin y dinero. creció sin dinero, además. Sí, sí, no, nacieron en una familia súper, súper pobre y de hecho, o sea, su acercamiento a la música fue por necesidad, porque... Y ahí no entendí por qué, ah, su madre, o sea, perdón, pero no estoy diciendo algo ofensivo ni nada, pero no les entiendo nada a los chilenos, güey. Cuando- los documentales, Sí, pues, pues usan pues, hay, pues otra salen manera de puros... hablar. Sí, o sea, como que no entiendo sus expresiones y muchas palabras, aunque sean las mismas de nosotros, como que digo, o sea, por Sí, más que le regreso y le regreso, no entiendo qué sí, o quieren también decir, las usan cabrón. como diferente, Ajá, además. exactamente. No, y además me da risa que los chilenos dicen la Violeta, el Sergio, el Luis, el todo siempre Ándale. tiene, Pues yo ¿no? siempre digo así también. También digo Sí, así, pero no es como en parte lo de, o sea, cotidiano. sí, pero no. Sí, Tú porque, pues, no sé. porque soy un maleducado. Tú porque no fuiste a la escuela de modales a la que yo fui, Ándale. cabrón, pero...
Que no, me leía el manual de Carreño. Muy buenos modales. ¿Cómo podían existir esas mamadas, no? Oh, bueno, existen todavía. Pero ¿a Yo- poco seguirán editando esa mamada? sí, yo digo que sí. Versión 2021 Sí. del manual. ¿Y qué dice? ¿Qué Sí, no sé dirá qué el edición pinche manual sea. de Pues lo Carreño mismo, ya nada son 2021? ediciones nuevas. No sé qué tiraje, qué edición sea, pero sí, se sigue editando, seguro. No mames, no Ese lo sabía, libro. pero lo voy a conseguir nada más de morbo. Nada Lo voy más a para conseguir, marcarlo, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Vamos a comentarlo aquí en algún momento. Un día comentamos el manual de Sí, Carreño y sí, todo lo que no hacemos nosotros sí. de ese manual. Ah, y lo que empecé a decir bueno, a lo que iba con esto que empecé a decir de que no les entendía a los chilenos es porque no entendí bien quién fue la que le enseñó a tocar algunas cosas en la guitarra, pero se me hace que fue su mamá, este, que tocaba, o sea, su mamá tocaba la Pues, bueno, yo guitarra. más bien lo que entendí es que su papá, bueno, era maestro, pero Sí. también tocaba guitarra y violín, además, Ujú. su papá. La mamá Entonces, también pues, tocaba. bueno, pues Sí, 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 sí. La mamá supongo, también tocaba. No, y de hecho, o sea, supongo. era una familia musical, porque no solo Violeta estaba cercana al arte, sino sus hermanos también. O sea, de hecho son como que sí medio eminentes, ¿no? O sea, los hermanos Parra. Pues Violeta Claro, es lo pues más sí. chingón, pero sus Bueno, no, hermanos su hermano también. Nicanor es un poeta bastante reconocido Ajá, también. exacto. Entonces como que es una familia así que viven el arte. Y lo cuentan, de hecho, o sea, en los relatos de ya de sus nietos, sobrinos y eso, o sea, dicen que cuando estaban así como en familia, no era la clásica convivencia familiar, así de, ya vamos a comer a las 3 de la tarde todos y nos sentamos, sino que era una convivencia totalmente alternativa, de que siempre estaban haciendo alguna cosa de manualidad o música o algo, o sea, siempre estaban ahí viviendo el Sí, arte. pues sí, uno de sus hermanos también le hacía la carpintería y la albañilería además. Bueno, pues cuestión también de cómo te toca vivir, porque sí, era una familia pues, que viene de abajo totalmente, o más bien nunca salió de abajo, y entonces pues también se dedicaban a todo tipo de artes y oficios, Sí, era pues ganarse la vida también. sí. Y lo que decías, ¿no? Que cómo se acerca Violeta Parra y sus hermanos al arte, pues realmente es para ganarse unas moneditas después de que pues a su papá de entrada lo despiden porque al final pues sí andaba en el Partido Comunista y andaba ahí en todo ese rollo como pues correspondía porque es como una cuestión de intuición de clase, digo yo. Así se le puede decir a eso de pues por qué el rico cada vez es más rico y yo soy pobre y cada vez soy más pobre. Claro que debe de haber un conflicto ahí y se entiende y el comunismo la verdad que lo explica bastante Pues bien. yo Entonces conozco a por varios eso que muchos se son, acercaron a yo eso. conozco a varios que son muy pobres y defienden el sistema y hasta ven así a los millonarios como, ay, espero algún día ser como tú, Sí, ¿no? bueno, de hecho el término marxista para eso es alienación, ¿no? Sí, 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 De sí, hecho hasta también lo contempla sí. el, Falta el conciencia de clase, comunismo. chinga. Claro que sí. Es eso, ¿no? O sea, es muy dañino quien no tiene nada, pero Sí, pero defiende al que pero sí tiene mucho. Sí, está y cabrón. trata mal al que tiene un poquito menos que él, ¿no? Que eso es lo que está más Claro, jodido porque no tiene, o sea, su brecha con el rico es mucho más amplia que con el que casi no tiene. claro, Está pues sí. mucho más cerca del que casi no tiene, ¿no? Sí, Entonces, demasiado más ¿qué cerca, pedo? Pues diría yo. significa que les falta analizar la realidad un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Y viene incluida con el clasismo que Ujú. pues te meten desde pequeño siempre. Sí, sí. Entonces, pues, bueno, pero no estamos aquí en una cuestión de sociología ni economía política. Sí. Entonces, ¿en qué estábamos? No, pues seguimos en la onda Ya. de que Violeta empezó a tocar y con sus hermanos. De hecho, su hermano dice que fueron, y es de esos datos que cuando los ven en los documentales digo, neta, pero, o sea, dice como fuimos los primeros cantores callejeros de Chile, ¿no? Y pues no sé si se conocía todo el país como para decir eso, pero, o por lo menos de Bueno, su no sé, región a lo tal vez mejor. sí lo eran. Y de hecho llegaron a cambiar, o sea, pan, o sea, canciones por pan, ¿no? Así con una señora relata eso, que dice, no, pues sí, venía esta Violeta y me cantaba sus canciones y yo le daba pan. Sí, el viejo Y estilo así, del ¿no? Del, trueque del trueque, también. que pues está súper chido, ¿no? Súper Sí, válido y pues es una manera muy chida sí, se de vale. De hecho, hay darle hasta una vuelta a la anécdota economía. cuando van a visitar, bueno, que van de viaje en tren, que de hecho los mandan muy chavillos.
No me acuerdo a qué iban, a algún lado, pero pues está la casa de su tío en otro pueblo y les dice, pues lleguen, díganle que van pues, y que se quedan un día ahí al menos, ¿no? Y sí, la anécdota, pues de entrada, pues en todo el tren pues, se fueron aquí, como decimos coloquialmente en México, boteando, pues, ¿no? Haciendo música y haciendo el show, porque además sí era como que un pequeño showcito que se traían, donde además bailaban y todo. Que eso es algo que Entonces, mantuvo siempre Violeta en claro, sus presentaciones, ¿no? Como que era sí, más, sí, no sí. era solo la música. Sí, entonces ya llegan, ¿no? Van todo el camino, la gente pues les da entre comida y hay unos centavillos. Y pues llegan cantando hasta la puerta de la casa del tío. Y de hecho varias personas se van con ellos siguiéndolos porque está muy entretenido. Y el tío pues como que le da pena y nada más les avienta una monedita así, le dice a su hija, No dales mames. una moneda. ¿No? Y que se Y, ya, vayan. Sí, y Violeta le dice, pues que somos tus sobrinos, no venimos por dinero, veníamos a saludar, toma tu dinero y nosotros ya nos La pura vamos. dignidad. Sí, claro, pues desde pequeña, ¿no? Ahí se Sí. ve esa marca de total dignidad. Y pues ya, en una de esas, una señora pues, ya que los vio en el tren y que los siguió hasta la casa, ya les dice, bueno, pues vénganse a mi casa, yo ahí tengo comida y tengo mucho espacio para que se queden. Ujú. Y ya llegan a su casa. Sí, 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 sí. Sí, sí. Al final siempre terminaba pasando algo chido, ¿no? O sea, como que, como que el arte te, pues hace que no valgas madre, ¿no? De alguna manera siempre pasa algo. Sí, 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 el arte, ¿No? si tú lo cuidas, él te cuida, eso es Exacto. verdad. Es una actividad demasiado noble. O sea, Sí, no de, como que siento que de hambre no te mueres, ¿no? eso sí, O sea, seguro, de hambre no te sí, mueres. o sea, fácil, ¿no? Te sales a tocar y ya, lo Sí, algo solucionaste. saldrá. Súper fácil, ¿no? Sí, algo saldrá ahí, Sí, claro. esta Violeta, o sea, a pesar de todas estas dificultades económicas, siempre fue muy buena en la escuela. De hecho, o sea, como que siempre se andaba ahí peleando los primeros puestos así de la ñoñez con sus compañeras. Pero dicen que no quedaba hasta arriba porque era medio desorganizada, ¿no? Y sí, ciertamente siempre tuvo una vida un poco, o sea, como que caótica, ¿no? Un poco en algunos sentidos, pero supongo que era más bien, o sea, esa como exceso de inteligencia. Sí, Es como esos sí, niños pues más que... bien como corresponde a todo artista de su envergadura, pues, del caos nace todo al final. Sí, sí, sí. Sí, no, pues, y Entonces, aparte también, bueno, Violeta siempre hizo actividades como manuales también, bordaba unas cosas que se llaman arpilleras, ujú. que son, pues son, sí, como bordados, como figuras bordadas, ¿no? Que supongo que son Sí, que están muy de chidas. Chile. De hecho, esas hay como varias en el actual museo de la Fundación Violeta Parra que Sí. organizaron. Y sí, de hecho, pues todas esas imágenes andan ahí por internet, entonces se pueden acercar a verlas. O a lo mejor hasta Lo... ponemos una por aquí, porque sí está Sí, chido vamos lo a que poner una. hacía. No, hay que ver y su pintura y todo eso también, ¿no? También está muy chido. Y lo que está más chido es que, o sea, siempre había denuncia o algún tema importante, ¿no? No era nada más así algo sin importancia. Porque como que esta Violeta siempre, cuando veía algo como que no le gustaba de la sociedad o algo así, o sea, lo pasaba, luego lo convertía en arte. Entre todo esto que andamos contando, pues vive su niñez, Sí. empieza a cantar, o sea, tenían como Sí, su pero es lo cuarteto, que, ¿no? De perdón, de lo que hermanos. dijiste hace rato, precisamente es cuando digo que es como su punto como de fuga siempre. Sí. El arte, sobre todo la canción de entrada. Y pues aquí nos perdona Sadoma de nuevo, la guitarra, además. Sí, Que ya sabemos que le encanta. Violeta tenía una conexión muy especial con la guitarra. De hecho, todos sus discos casi son con guitarra, Sí, nada sí, más. y de hecho, Es lo que estaba viendo así. Estaba sí, intentando en encontrar general, algo de instrumentado, que sí hecho, hay algunas cosas, pero casi no. sí, y de hecho tiene obras para guitarra sola, Ajá, además, sí, sí. ella, compuestas. Sí. Sí, sí, Sí. sí, definitivamente. Mm. Ahora, bueno, digamos como ya pasando este periodo, ¿no? Acá de la niñez, donde ya dijimos que era muy pobre, empieza a cantar por necesidad, etcétera, etcétera. Bueno, estudió un año en la normal como el papá, pero pues se salió, o sea, no, casi la terminó, pero pues se sale y ya se dedica de lleno a cantar, que trabajaba en un bar que se llamaba El Tordo Azul con El Tordo Azul, creo.
porque te digo que no les entiendo a los chilenos, pero Sí, estoy casi eso. seguro que era el tordo azul. El tordo azul es. Sí, ¿no? Sí. Ay, qué bueno. Yo pero lo vi escrito, entonces puedo afirmar que sí. Ah, bueno, pues ya súper chido. Qué bueno que este dato sí está bien. A ver, uno de 10 quedamos, ¿no? Sí. Al menos está bien. Uno de cada 10 no, datos es fiable en es este fiable. podcast. No, sí son fiables, no. Sí, la mayoría. La mayoría sí. A veces sí le hemos cagado, pero pues ni pedo, ¿no? Y, ¿Qué se le va a hacer? y menciono este episodio porque, bueno, ahí cantaba en cuarteto, ¿no? Con sus hermanos. Y justo en este bar es de donde sale su primer esposo, que era su admirador. O sea, dicen que llegaba y se la quedaba ve y ve y ve nomás. Sí, Estaba que ya hasta enamoradísimo. lo reconocía y de hecho Claro. tenía su apodo de sombrero verde, era. Sí. El- Esto fue en 1930. Ah, Bueno, ni dijimos que cuándo nació Violeta. ya no eran los cuatro, era nada más el dúo, ¿no? Que era ¿Con Hilda? Hilda y Violeta, las que hacían ese show ahí. Ya ni dijimos cuándo, pues nació en 1917. 4 de octubre de 1917. En la noche del Así, octubre. ¿qué es lo de menos? ¿Qué Pues, es lo de menos? porque No, pues para al que se final hagan una Violeta idea. Parra es como eterna, pues. No importa Sí. cuándo nació. Ujú. Sí. Y bueno, la cosa es que, o sea, empezó siendo su admirador y sí la conquista y se casan, ¿no? Y ahí es donde tiene a sus dos primeros hijos que se llaman Isabel y Ángel, ¿no? Sí, Ángela Isabel. Sí, Son- y pues ya, de ahí, por ejemplo, empezó a trabajar en un circo, ¿no? Siempre estuvo muy, muy ligada al asunto de las carpas, ¿no? Sí, pues. O sea, en toda su vida a lo largo tuvo Sí, varias. como que desde niña esa era lo que hacía, precisamente cuando sí eran los cuatro, pues le echaban todo el show. Entonces siempre andaban como artistas de carpa prácticamente. Y sí, ahí, pero el circo aparte era de su familia, era de unos familiares, que creo que era su tío y su tía. Sí, que era una onda, o sea, de suerte, ¿no? Como que le daban chance, digo, ya que estaba en la carpa, pues ahí hagan el show y la chingada, pero pues siempre estuvo muy cerca del asunto Sí, del muy circo. cerca. Que bueno, que en ese sentido más que le dieran chance era porque pues así no tienes que contratar otros para la carpa, precisamente. Ay, malditos. Se queda como en familia y pues ya ahí se reparte. Sí. Pues sí, nadie, sí. digamos que era como una cuestión de ayudarse entre Sí, ellos, pues. Sí, exactamente. También por ahí, por ejemplo, o sea, como que siempre tuvo esta sed de andar recopilando música, ¿no? Es lo que decías, de su faceta de investigadora es importantísima porque, pienso que la música, o sea, que los discos de Violeta son un instructivo de música folclórica, güey. Porque sí que se los estudiaba bien. O sea, iba con la gente a aprenderse la música, a intentar escribirla. Y a pesar de que no tenía una Sí, sí, formación es musical, parte. la documentaba bien. Sí, claro. Pero O bueno, sea, aparte, más bien ella era consciente de eso. O sea, era parte como de la actividad que ella se propuso en algún momento de su vida, esa de investigar el folclore y cada vez profundizar más y cada vez fue profundizando más. Por eso te digo, o sea, cuando No escucho era los discos, como- o sea, lo que toca es súper complicado. O sea, se ve que tiene los ritmos bien entendidos, cabrón. Sí, que se la sabe. Y que es ahí donde dices que esa música que es como instrumental, pues siempre es alguna cueca o algún ritmo así, folclórico y tocado, o sea, supongo, porque no conozco esos ritmos, pero Sí. pues supongo que muy bien tocados, ¿no? Sí, bien Y tocado. eso está bastante chido de la producción porque- de Violeta. Por eso te digo que es como un instructivo del folclore Claro. chileno. Sí, se vuelve eso y no solo eso, pues al final también en una universidad la contratan para hacer el Museo del Folclore Ajá. en algún momento, ¿no? Ya más adelante en su vida, pues ella es como la que sabe más Sí. de folclore Sí, y en es que la Violeta, ciudad. como que Violeta también es este punto de encuentro así entre lo nuevo y lo antiguo, ¿no? O sea, como que lo que está pasando ahora es como esos eslabones que rescatan cosas y lo ponen y lo modernizan ciertamente un poquito, porque Violeta nunca puso algo así como demasiado moderno para su tiempo, pero pues sí, Bueno, ciertamente un no poco sé, sí, ahí ¿no? sí estarían en desacuerdo No, por eso contigo, digo, José que Luis. no totalmente, porque sé que sí, pero no totalmente. O Sí, sea, no se oye hizo- demasiado intenso, pues, el choque, el cambio. No se oye demasiado intenso, pero sí está un poco incorporado, ¿no? No sé, no O a lo mejor me sé. falta escuchar más cosas, pero según yo, por ahí va su onda. No sé, no, pues ya creo que era también, precisamente por no tener esos bloqueos que impone una academia,
hacía de manera más libre el arte que hacía, cual fuera, sobre todo también pues la música y la canción. Entonces, pues de repente sí se bota cosas pues, bien extrañas, que dice, ¿qué es eso? ¿Qué está Sí. pasando ahí? No, pero también, o sea, de hecho Silvio Rodríguez, que lo entrevistan bastante, se ve que le gusta un montón Violeta Parra. Este, dice que Violeta utiliza bastantes recursos hasta beethovenianos, güey, en sus composiciones. O sea, como que tenía esa intuición, Sí, musical que sí, la por llevaba a ejemplo, escribir cosas chingonas, o sea, cosas chingonas, complejas, ¿no? sí, bastante complejas desde el punto de vista, pues, académico y teórico, que pues a ella no creo que le haya importado mucho qué tan complejo era o no, 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 no creo que simplemente lo haya lo hecho por hizo. eso. Y por ejemplo, también ahí como que se reconoce cosas que incluso Villalobos hacía con esas ondas como paralelas en la música, las usaba mucho Violeta Parra también. Ujú. Entonces, pues también era como esa escuela latinoamericana también de hacer música, Sí, digo yo. sí, sí. No, sí, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, de hecho, o sea, no estaba diciendo lo contrario, ¿no? Estaba diciendo nada más, o sea, que no escuchas un bajo eléctrico y acá, o sea, no es ese tipo de modernización, ¿no? Es otra cosa. Sí, bueno, Es otra cosa, es con una libertad ahí. tampoco le tocaba tanto, porque es como más moderno, pues llega precisamente pues con los instrumentos eléctricos Sí, pero ella también. A vivió ella hasta no le tocaba. hasta el 70 y Sí, tantos, no, hasta el murió, ¿no? 67. Vivió hasta el Más o menos, 67. pues más o menos pudo haberlo Eh, incorporado si hubiera querido, sí, pero pues podría. no, o sea, no lo hizo. Ajá, sí. Y no lo hizo particularmente también por cómo ella manejó su vida al final. Ujú. Porque de hecho, pues realmente es cuando ella ya también decide como alejarse de todo lo que no fuera, digamos, como el chile. Se iba a ver muy albureo. Eso. ¿No? ¿Qué ibas a decir? El chile profundo. Pero me refiero al país, ¿no? Al Sí, país sí. Chile, No, ¿no? entiendo. En su profundidad, Sí, pues. sí. Sí. Eh, pero más bien esa era fue como una decisión, porque en ese momento de su vida, pues ella abrió una carpa al final de sus años, Sí. pues, en un lugar bien alejado. Además, dicen que más bien luego la gente no iba porque, pues luego no había ni luz Les ahí, duró poco, que ¿no? no había ni que o sea, que llovía un chingo y no se podía llegar. Sí. Entonces, que estaba Y, difícil llegar hasta donde estaba su carpa ajá. ya. Y eso no es tanto que lo haya, ese episodio de esa carpa al final, no es tanto como que lo haya decidido, sino que un día le quedaron a deber una lana, me parece, como por una presentación o algo así. Y entonces le dicen, bueno, o sea, como eran buena onda, le dijeron, pues no te podemos pagar, pero te damos una carpa. No, pues re buena onda, O sea, ¿no? no, Sí, más no, bien, o pues no te sea, podemos pagar. no, güey. ¿Cómo lo hacemos? No, o sea, me refiero a que no se juntó, o sea, como que no había Sí, manera. no, pues Y más entonces bien le le pagaron con dieron, una carpa. sí, prácticamente sí, pero sí era como, sí fue como una decisión que ella hiciera esa carpa, Ujú. pues. Porque más bien a ella le ofrecieron el terreno, pues le dijeron, pues no te podemos pagar, pero agarra el terreno y haz lo que quieras. Ujú. Ahí. Pero le dieron la carpa también, Pues ¿no? ya, Según yo. pues no sé si la carpa se la dieron. Sí, o sea, le pagaron con la carpa y a lo Ajá. mejor ya le dijeron lo del terreno, así como úsalo como Ah, quieras bueno, y pues ahí sí, está yo la me carpa. sabía como la historia que más bien le dijeron, bueno, pues sacar Mm, el terreno y haz lo que quieras porque no te podemos pagar. sí, Y ahí ya bueno. es cuando decide, pues voy a poner una carpa que era como una especie, pues prácticamente, pues no sería bar, sino como, ¿cómo le dicen? Los que hacen trovita y toda esa onda, ¿Peña? así una peña, más que otra cosa, ¿no? Sí. Sí, El lugar. ya estaba bastante en boga eso, esa onda de las peñas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Que pues hay sí, no sé. mucho. No sé si él lo haya pensado como una peña, pero pues más o menos para darle un nombre pues, sería una onda así, Ujú, lo ujú. que ella se planteó ahí. Sí, sí. Y ya, pues ahí va transcurriendo su vida. Siento que Violeta nunca llegó a tener así como una exposición, o sea, como que no fue un artista, a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? Pero creo que no fue un artista así de grandes, súper masivos shows o cosas así, pues no. O sea, de hecho nunca juntó tanto dinero de su actividad y de hecho estaba bastante jodidona Sí, siempre. no, Entonces, realmente siempre le fue. siento que su actividad siempre estuvo limitada a esa onda de las peñas. O sea, Sí, sí, vamos, sí se siempre presentó en nunca le lugares en fue muy Europa y eso. bien económicamente, pero
Pues, por ejemplo, los derechos de una de sus canciones, que de hecho fue con lo que construyó su casa, su pequeña casita, que sí ya era suya, pues la usaron, ¿no? Los gringos. Un gringo fue, la vio, agarró esa canción e hizo una versión en Estados Unidos de esa, que quién sabe, esa sí nunca la encontré por ningún lado, la rolita que hicieron de la versión, pero con eso pues, sí le pagaron derechos de eso. Luego pues también conciertos masivos sí tuvo pues, en Polonia cuando le invita pues el Partido Comunista de allá y el Partido Comunista de Chile, pues, Sí. le pide que vaya más bien en representación como de los artistas chilenos, ¿no? Y qué otra más. Pues sí tuvo sus momentos, ¿no? Ajá, pero Así digo, o sea, como... me refiero a que no era permanente. O sea, como que, claro, ciertos momentos donde pasa lo de la eh, casa y eso, pero no era así como que una fluidez Sí, no había fluidez permanente, económica. ¿no? O Pero sea, nada más de eran ser momentos. escuchada, pues sí, yo creo que sí fue muy escuchada. Algo Porque que hasta tenía ese le... programa de radio, Sí, ¿no? Que le habían otorgado, que pues, bien se ganó, que era pues 1 hora o más diaria en la radio. sí. Que hay que recordar que en esa época pues la radio era lo máximo, además, donde pues hacía pues, sus canciones prácticamente y hablaba precisamente pues de todo el folclore chileno, ¿no? Sí, que era una Daba maestra, o sea, explicaciones, era una todo. experta del folclore. Por eso digo que era como, por eso te retomo eso que te decía, que era como un instructivo, ¿no? De cómo se hace el folclore. Pues ella tenía Sí, toda la autoridad para eso, ¿no? claro, sí, desde su canción y desde su investigación, porque pues también hay muchas grabaciones de lo que hizo, de que grabó Violeta Parra, de pues de gente que lo hacía desde Claro, su tierra. sí, O sí, sí, sí. sea, como que sí se preocupó por documentar muy cabrón todo. Sí, y ahí retomando lo que decías del festival este de Varsovia, en el que la invitan a Europa por primera vez, después de ahí, o sea, va a Varsovia y se establece en París, ¿no? En el barrio latino. Ahí había un lugar que se llamaba La Scala o La Scale o algo así, no sé Ujú. cómo se pronunciara en francés, Sepa porque nada más fui Dios. un semestre a francés y pues no llegué a eso, ¿no? No, no sé cómo se pronuncia, pero se Ay, escribe pues que Lescale. nada más fui un semestre a francés y 2 semanas a Francia. Entonces no sé. Ay, no, no, eso no se Pensé tiene que ibas que. a decir eso. No, 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 no hay que andar de presumido. Entonces, el asunto es que este lugar era una onda como bohemia para todos los latinos, que dicen que llegaba uno con la guitarra, con sus poemas, o sea, el que cantaba, y el que nomás iba a ver, ¿no? Y se juntaban ahí. Entonces Violeta empieza a ir a esas fiestas y de hecho les empieza a caer un poco mal porque como que era una onda más democrática, pero pues ella empieza a acaparar un poco la atención. Y llega un momento donde dicen, puta, otra vez ya se va a subir a cantar esta morra. Pero después, o sea, ellos mismos dicen como que estábamos equivocados, o sea, pues era evidente que su figura iba a tener iba a destacar, ¿no? Pues sí, Entre todo el ambiente y pues tal como pasó, ¿no? es que sí era como un volcán interno el que Sí. tenía Violeta Parra ahí. No, sí dicen que imponía, o sea, que o sea, su persona era imponente y que pues poco a poco se fue volviendo indispensable en estas bohemias, hasta que pues ya ella tomaba el escenario por completo, ¿no? Ella era como, sí, ya que O suba sea que Violeta, ¿no? como por derecho propio, ¿no? Así como Claro, por sí. derecho propio llegó y abrió las puertas del Louvre, hizo exposición de su A la obra madre, plástica. fue la primera latinoamericana en tener una exposición en el Louvre, Sí, de nomás hecho. porque ella dijo, bueno, la voy a hacer ahí y se Ujú. hizo, Sí. la hizo, Sí, pues. exactamente. Sí, y por ahí ya se había divorciado, de hecho. Bueno, con lo del Cuando. Louvre creo que ya era la segunda vez, ¿no? Que se divorciaba. Sí. Pues sí, porque ya nos brincamos esa parte No, donde bueno, tuvo lo del otro Louvre. marido. No, lo del Louvre es más Eh, adelante. Más bien estábamos en lo de cuando se establece en París y las bohemias y todo eso. Y ya se había divorciado porque, bueno, ahí, no entiendo bien. Pero como que llega un suizo ahí preguntando, pues, quién es la más chingona de por aquí en la cuestión del folclore. ujú. Sí, Y pero eso ya fue ya estando en Chile, no estaba ¿no estaba en en- Ginebra cuando pasó eso? no, Ah, mira. no, de hecho llega el cuate este que no recuerdo cómo se llama, Ajá. pero pues tampoco es que sea tan importante para la historia.
en sí, Pues bueno, fue para su la gran- historia pues personal de ella, sí, sí. porque fue su súper gran amor, de Sí. hecho. O sea, de hecho tocaban juntos y Fue todo, o su sea... tercer gran amor, más bien, ¿no? Porque ya No, había pero tenido los otros otros no dos. habían sido tanto, Porque ya entonces. sí, por eso te digo, ya era el segundo divorcio. Cuando llega el Sí. suizo ya estaba divorciada. Por segunda vez ya se había deshecho de Ujú, el otro, ujú. con el que también pues tuvo 2 hijos. Tuvo un chingo de hijos, Violeta, Sí, como 8, no sé, no, o sea, tuvo no, 4. no, fueron más. No, tuvo 4. Y una se murió muy Tuvo más, pequeña. ¿no? No, No estoy bueno, yo casi que sepa, seguro, no. ¿eh? Estoy casi seguro. Tuvo 4, 3 mujeres, un varón, Ujú. y una se murió muy pequeña. De hecho, esa hija se muere cuando ella está en Europa haciendo una gira, la gira esta de Varsovia. Bueno, según yo eran más, hay que investigar, pero es que cuando vi el dato, según yo eran más, pero Sadoma no me está sé. diciendo que no hay que investigar nada, que si eran 4. ¿Eran 4, Sadoma? Que si Ay, qué eran mal. 4. Yo les dije que estaba cansado. Por eso advertí al inicio de este episodio que Que- tal vez no me iba a correr tanto, ¿eh? Yo lo advertí. Sí, sí, se muere Ah, bueno, y bueno. No, también, pues qué bueno que estás aquí. o sea, también Violeta Parra, pues más bien toda la música que hace, por eso tuvo tanta producción. No sé qué tanta música hizo, cuántas canciones habrá hecho, si no tengo el dato, pero pues también escribía su vida a través de la canción, Ujú. porque pues todas las experiencias así como importantes de su vida se volvieron canción. Es lo que te digo, o sea, vivía una experiencia y luego la convertía en algo escrito, en una pintura, en una canción, en algo, ¿no? Luego. Sí, Era como sí, su sí, manera de sí, procesarlos sí, todo lo sobre que le todo pasaba, ¿no? en canciones, porque como que todos esos puntos muy importantes que como que le dieron un giro a su vida, Ujú. siempre fueron canción, de Sí, alguna manera. sí. No, y también, o sea, está este hecho de que en sus shows no, no escuchaba solo la música, porque se pasaban horas haciendo máscaras, escenografía, pensando qué iba a pasar más allá de la música para presentar los shows, siempre a partir de la cultura chilena. O Claro, sea, y que me parece que fue, decían por ahí, o sea, que los franceses en ese tiempo pues siempre estaban muy abiertos a escuchar algo que fuera nuevo, así. Como por eso sí, estaban que ahí fuera algo muchos, diferente. por eso iban muchos artistas allá, porque era como un escaparate en el que sí o sí alguien te iba a tal vez poder escuchar, si es que eras Sí. bueno, ¿no? Sí, o sea que más bien Violeta Parra, ahora que está muy en boga la interdisciplinariedad, prácticamente ya la hacía desde Sí. siempre. Ujú. Sí, o sea, y yo creo que eso es por lo que decías hace un rato, de que como nunca pasó por la academia, nunca se encasilló, entonces siempre siguió el instinto y entonces pues eso la llevó a ser interdisciplinaria, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, andábamos, pasamos esa parte de la discusión de cuántos hijos tenía. Ya nos Ay, fuimos a lo interdisciplinario de su sí. arte, Oye, de no ¿cómo haber ha de haber sido pasado. tener 8 hijos? Pobre Violeta. Es que los contaba por 2 a cada uno. Bueno, es que todos le salieron muy artistas, además, todos Sí. sus hijos. Y cómo no, pues viviendo con Violeta Parra, pues ya, ¿qué te quedaba? Sí, y los Más que nietos ahí ser. por ahí salen en el También. documental así, yo soy el bisnieto y soy músico también. Esa Y madre. también le hago eso. Sí, sí, el que Sí, duerme en bueno, la todos le misma salieron, habitación bueno, de al ella. menos de sus hijos, todos le salieron también comunistas. Sí. Aunque Violeta, pues sí, bueno, más bien sí fue declarada comunista, porque de los primeros recuerdos también que tiene su hijo Ángel es estar en una marcha apoyando al Partido Comunista chileno en las calles, pues. De hecho, pasó algo así chido que en un concierto, que es concierto exposición en Ginebra, que tuvo como que provocó ahí mucha bulla y se derivó en un movimiento, pues pacifista, ¿no? O sea, como en manifestaciones y cosas así, y que ni tanto, porque dicen que se compraba sus botellas de Coca-Cola y que le decían, ¿cómo estás comprando Coca-Cola? Decían, no, ahorita vas a ver lo que voy a hacer con la Coca. Vas a ver para qué Le son. vaciaba el líquido, las llenaba de pintura y las convertía en bombas que fue a aventar contra el consulado de España.
Y hasta se terminaron cambiando de edificio porque le tenían miedo. Decían, no vaya a regresar. No voy la a volver a Violeta. pasar. No voy a volver a regresar. A volver a regresar. Volver a Chinga. regresar. No vaya a regresar Violeta. Es que y nos tanto vaya... miedo le tenían que era doble, ¿no? Y- No vaya a volver a regresar. Exacto, doble miedo. Y entonces terminaron cambiando el edificio a un séptimo piso, pues para que ella no hubiera posibilidad no de llegara. que les desmadrara el Que lugar, no llegaran ¿no? los botellazos. Entonces hasta allá. sí, hacía cosas pues muy chidas así, o sea, me parece casi hasta arte, ¿no? Ahí que sea con una botella de coca que haga eso, o sea, está bien Sí, chido, ¿no? sí, es me llamó como mucho esa contradicción me llamó mucho la chida. atención Ándale, hasta para eso. protestar era artista. Exacto, güey, Violeta. exacto, güey. Sí. Y ya, eso es lo que quería decir. Sí, quería contar esa anécdota. Sí. También otra cosa chida que hacía Violeta era que tenía, bueno, los que la conocieron dicen que tenía esa capacidad que tienen pocas personas de síntesis, o sea, como que de hablar poco y decir mucho, pocas palabras y con mucho contenido, ¿no? Y también tenía esta capacidad como de ver a alguien y como que capturar su esencia y luego los transformaba en figuras de cartón. O sea, lo dice como de una manera así muy bonita, ¿no? Como los veo un poco para que no se intimiden, te veo un poco, te analizo sin que te des cuenta para que no te vayas a sentir Sí, mal. sacar de onda. Y después te conviertes en una figura que captura tu esencia, ¿no? Que es lo que hacen así estas grandes figuras como Guayasamín o así que lo que capturan es la esencia, ¿no? De la persona. Ella tenía eso. Sí, claro. Pues sí, era como una... No sé de dónde le venía tanta vena artística. Yo creo que de la simple realidad que vivía y de la sensibilidad absoluta que tenía de captarla. Sí, no, y luego la entrevistaban y le decían así como, pues, estás mal, ¿no, Violeta? ¿Qué pedo contigo? Decía, pues es que no puedo ser indiferente si me estoy dando cuenta que hay una injusticia o que está pasando algo, pues no puedo ser indiferente, ¿no? O sea, voy a hacer algo. Y pues lo mínimo que puedo hacer es una canción o no sé, Sí, que algo, es ¿no? parte como de... Pues de entrada no es por... Pues digamos que no es por romantizar la pobreza, pero pues creo que de ahí le viene también esa gran sensibilidad por el mundo que la rodea, Ujú, ¿no? Porque pues así creció directo pues con el mundo de frente todo ujú, el tiempo. ujú. Sí. Entonces pues eso es como lo que provoca esa gran fuerza artística que tiene. O sea, combinado también con Pienso yo nomás. Pero combinado también con ese talento, porque no es solo, o sea, solo siendo pobre, pues no pasa eso, ¿no? O sea, Ándale, no te vuelves artista nomás de eso. no más por ser Sí, pobre. bueno. O sea, claro, Es o que sea, de también ahí existe salía... eso, como lo que decíamos, que pues, de entrada se vuelve artista por necesidad, porque pues, es una manera de ganarse pues, unos pesos y el pan de cada día. Ujú. Sí, exactamente. Y vamos a hacer una pausa porque voy por la otra cerveza. Perfecto. Sí, hace un rato que decías lo de que hay una película de ella. O sea, en el pasado hay una amiga francesa que se ve que se querían un montón. Y bueno, tú enciende y ahorita yo para que se pueda seguir hablando. Esta amiga francesa quiso hacer una película, de hecho, acerca de la vida de Violeta mientras todavía estaba viva. Pero cuando lo propuso, o sea, porque tenía como los medios para lograrlo, pero cuando lo propuso le dijeron como, no es un tema muy relevante, ¿no? Entonces esta amiga francesa dice, y mira que fue relevante, ¿no? O sea, como que tuvieron mal Fue cálculo estos muy güeyes porque relevante, de hecho. hubiera estado pero bien chingón que si hubiera existido, ¿no? Pues sí, bueno, Entonces, salió cuando tuvo que salir aquella película no, y se llevó varios claro, premios, claro. la que sacaron después. Sí, no, pero ahí a lo mejor hubiera salido la misma Violeta en entrevistas, o sea, hubiera estado Sí, súper claro, hubiera estado interesante, acá ¿no? más, Pero pues más no, íntima. no pasó. Y también lo que le pasó a Violeta fue pues este asunto de que fue mucho más reconocida en el extranjero que en Chile, ¿no? Que así volvemos al punto de nadie es profeta en su tierra, mucho. Actualmente, claro, ya es es una de las figuras Sí, claro, pues importantes, es de pero hecho... en ese tiempo no tanto. Sí, no, de hecho, pues diríamos que es la hipocresía, porque sí, ahora ya mucho Claro. homenaje. De hecho, cuando se suicidó, porque no se murió, solita así nomás, ¿no? Si no se metió, bueno, sí, ahora sí que se mató ella misma, dijeran. Por ahí. Sí, que antes Sí, de sí. salir a un concierto, ¿no? ¿Pasó eso? No, fue en su... Eso dice el documental, Pues chinga. no es cierto. Pues no es cierto.
Yo le voy más a la biografía no autorizada tampoco que hizo su Ay. hijo ahí de Violeta. Y no, pues sí lo hizo precisamente pues, en su casa Sí. donde ya vivía. De hecho, con ella vivía su última hija que tenía como 15 años, que tampoco me acuerdo de su nombre ahorita. Pero pues... ¿Eh? Sí, por eso, pero ahí vivía, o sea, Pero antes de salir al escenario. tenía la carpa y estaba junto digamos que su casita, porque estaban viviendo ahí, pero no fue antes de salir al escenario, José Luis, estaban las dos, Pues ¿no? es que... No, es más, Pues... ni siquiera estaban las dos, estaba Violeta sola. Ah, bueno, ok, De ok. hecho, estaba sola completamente y se pegó un tiro. Bueno, pues yo Sí. encontré esa información, o sea, claramente estaba mal esa página donde leí eso. Sí, es Pero lo pues que... entonces, De hecho, es de las cosas que comenta mucho su hijo en la biografía, que hay como muchas historias falsas y después sí, es que ya Ah, cuando uno se pues... muere, pues ya quien sea dice lo que sea y Entonces yo pues me ya es topé verdad. entonces yo me topé con con una de esas historias Sí, falsas. sí, es Ni que hay pues, modo. muchos mitos e historias que dicen cosas de Violeta que pues que algunas él dice, incluso pues vete a saber si pasaron, otras no pasaron y algunas pues quién sabe, Ujú, ¿no? sí, sí, sí. Quién sabe. Sí, sí, sí. Sí, pues algo que también, Pero pues, algo iba a decir, ¿no? Que dije justo antes de eso, ¿no? De que se suicidó ella misma. Algo iba a decir, ya no me no acuerdo. sé, ¿Qué iba algo a decir? chido, bueno, que también me parece así como relevante de mencionar es que, por ejemplo, habían coreógrafos que intentaban montar baile, ¿no? Ahí, porque eso sí no era, ¿no? Coreógrafa, pues no. Entonces como que contrataba, pero decían que era súper complicado la tarea para el coreógrafo, o sea, como que convertir en movimiento todo eso que estaba diciendo, decían que era así como Sí, pero ah, bueno, súper complicado. coreógrafa no era, pero pues, por ejemplo, su hijo precisamente siempre lo agarraba para bailar cuecas en los shows, ¿no? Entonces, pues algo de coreografía siempre hubo, Ujú, además. ujú, ujú. Sí, lo que decíamos, o sea, el show completo, ¿no? Sí, y además fue inspiración pues inclusive de escritores, ¿no? O sea, como Isabel Allende la cita mucho, por ejemplo, o sea, citas así textuales, ¿no? De Violeta o sea, Isabel Allende dice que entre Violeta y Neruda fueron como sus Sus fuentes compañeros. de Sí, ajá, inspiración. como que sus compañeros también Sí, ahí sí, en pues el sí. camino de la literatura, Sí, ¿no? pues de hecho, incluso Neruda respetaba mucho a Violeta Parra. Claro. Perdonen por hablar de Neruda, porque ya sabemos que ahora Ay, no en puede estas ser. épocas ya se tiene que hablar mal de Neruda, pero pues total. Sí, en 1960 fue cuando regresa, ¿no? A Europa y ahí fue donde en el 64 tiene esta exposición famosa del Louvre, que fue la primera de un latinoamericano, así, en ese museo, ¿no? Entonces, pues está bien chingón. Que llenaron toda una sala, o sea, con Sí, obra de ella y también de sus hermanos o hijos, no sé. Pero no era solo de ella, ¿no? Había más obra ahí, de la ajá, sí, familia lo Parra. que dicen que luego ya no sabía dónde meter tanta obra que hacía Ajá. plástica. Sí. No, hubo un La tiempo neta. durante la dictadura donde pues sacaron su obra así casi casi de contrabando y de hecho estuvo un rato en la Casa de las Américas en Cuba. Sí, Y después se la fueron llevando poco a poco así en barcos, en aviones como podían, se la fueron llevando a Europa y pues ya por ahí la fueron resguardando como podían porque sí, claro, pues lo habían ciertamente era destruido totalmente. claro, obviamente. Y porque era lo que dice, o sea, era un chingo de obra, ¿no? Sí, sí. Que igual, pues, buen timing el de Violeta para quitarse la vida, porque pues ya no No pues sí, mames. ya no le, fue antes de la dictadura, unos añitos antes realmente de que todo valiera Sí. para pura pitufo en Sí Chile. la habrían perseguido, ¿ah? Sí, no, pues lo hubieran perseguido y pues, probablemente desaparecido además. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues Víctor Jara fue muy amigo de su hija, de Isabel, y sí le tocó conocer a Violeta Sí. también, porque pues ahí tenían como su cafecito donde se reunía toda la onda bohemia, comunista y artista, ¿no? De la región, ahí donde ellos vivían. Entonces, pues sí, era parte, ¿no?
de eso. Se fue la idea. ¿Qué pedo con esa pausa ahí? Se fue la idea. Sí, y pues ya, ¿no? O sea, no sé si traigas algo ahí relevante respecto a cómo fue su vida, un poquito, o sea, su manera de ser artista y eso. Como que pues más su o vida, menos es el... pues sí, fue un volcán y un río y un mar totalmente, ¿no? Violeta. O sea, y esa manera también, que a lo mejor es hará su cronología de cómo se empezó a meter cada vez más a la profundidad de ese Chile desconocido. Es que ese país tiene un nombre muy alburero, ¿no? De ese Chile profundo, de ese Chile desconocido. Ese gran Chile. Ese gran Chile. Sí. Muy al sur. Es Chile que está al sur. Sí. Como debe de estar, ¿no? Pues sí. Si uno no tiene una deformidad. Sí. Ya. Es imposible decir, bueno, de aquel país, pues, como se metió a lo más profundo, pues, ¿no? Porque hay un momento de su vida donde ya en esa recopilación del folclore, pues también llega con los indios guaraníes, también graba lo que hacen los indios guaraníes y también lo traspola a su música, a lo que ella hace, Ujú. eso que hacían los indios guaraníes. Y ya, pues, más bien eso sería A grandes a rasgos. grandes rasgos la vida de Violeta Parra, todo lo que hizo. Bueno, es que para hablar de Violeta Parra habría que irse muy profundo a todo lo Sí. que hizo, pues. Sí. No, pues esto es así nada más como una mirada así sacada de Sí. la información que hay por Sí, ahí claro. en internet Sí, y eso. y sí, ya, como pero... para comprender la magnitud de su existencia, sí, está muy cabrona. Sí, Su y de vida de dónde fue sale, o sea, la una calidad, locura. la calidad de sus grabaciones y eso, o sea, entiendes, ¿no? Porque cómo es que suena así lo que hacía, ¿no? O sea, hay grabaciones donde se oye, o sea, pues más o menos la grabación, pero pues se entiende que era porque andaba ahí como, pues viviendo así, ¿no? Sí, pues se grababa donde se podía, Exacto. donde se dejara y casi Sí. todo independiente. Sí, no, o sea, Prácticamente. hay algunas que así hasta me aventuro a decir que hasta suenan algunas cosas levemente hasta medio desafinadas, algunas cosas y eso. O sea, cuando escuchas bien los discos, o sea, se nota que no tiene una calidad así super pro la grabación, ¿no? Pero es muy Sí, valioso pero el mira que, contenido, pues documental. sí, pero O mira que eso sea, sí es lo de menos, pues, para el sí, caso de sí, sí, Violeta es lo de menos. sí, sí. No, por eso le pasa hasta a Silvio, ¿no? De que, o sea, Sí, bueno, y también eran otras épocas y pues tercer mundo, ¿no? Además, pues estoy Claro. seguro ya estoy seguro, ¿no? Lo afirmo categóricamente, que seguramente varias de esas grabaciones hasta las hizo ella, precisamente con las grabadoras que se llegaba a comprar, así, de esas semiprofesionales para la época, que también me imagino que qué huevo ha de haber sido, o qué ovario ha de haber sido comprarse una de esas, pues viviendo pues prácticamente en la pobreza, pues Sí. había que juntar todo el dinerito que se pudiera para comprarse una grabadora decente. Sí, de hecho por ahí dice ella misma dice así como, no, pues nunca tengo dinero, la verdad, así como mi mamá, dice, ¿no? Y hasta la fecha no tiene tampoco, ¿no? O sea, sí, realmente toda la familia andaban Sí, un poco en las mismas, ¿no? Y ya, pues. ya. Sí, bueno, José Luis, ¿tú qué canciones recomendarías ya que andamos en la recta final? Ya que andamos en en la recta final, sí, a ver, las tengo aquí en el celular. Voy a recomendar, ay, No solo voy a recomendar, la voy a sino que la poner. voy a poner. Sí, hay un disco en Spotify que se llama Cantos de Chile, donde... Si cantos del Chile, ¿cómo? Ya me Sí. alburé. Este Ya me es un disco de Chaff y Kelly. No. Es de Violeta, en realidad. Y voy a recomendar tres rolitas de ahí. O sea, yo recomiendo que escuchen todo el disco porque ahí es donde suena esto que les digo. O sea, que las grabaciones se escuchan como muy básicas en realidad. Algo que hizo mucho fueron villancicos, por ejemplo, ¿no? O sea, están llenos de villancicos todos sus discos. Y voy a recomendar un villancico que está chido desde la cuestión rítmica.
¿no? Que lo escuchas y dices, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo por ahí, no? Que se llama En el Portal de Belén. Hay que acercarse a intentar entender cómo es ese ritmo, ¿no? Que yo no logré comprender en realidad. O sea, me pareció como fuera de mi alcance de Como que, comprensión. así como que, ¿qué Dije, carajo está quién pasando? sabe qué chingados es eso, pero está chido, ¿no? Entonces hay que escucharla. Por ahí también en ese disco Las Cuecas Punteadas es una de las instrumentales, Ujú. que también me parece que está muy, muy bien tocadita. Así, muy Ajá. como en su lugar, ¿no? Está como muy chida. Y la tercera rolita de ese disco es una que se llama Casamiento de Negros, que también está muy, muy chida. Muy, muy, muy chida. Sí, pues de hecho esa es una de las que quiero recomendar y de hecho esa es la que agarran los gringos y Ah, la esa es la que decías hace transforman. un rato. Ah, ok. Sí, es la que decía que vuelven y Yo te iba a y de preguntar. esa sí le pagan regalías y es con la que construye su Yo casita. te iba a preguntar, pero dije, ¿qué tal si no se acuerda? ¿Para qué? No, sí, sí me De cuál era acordaba. la rolita en específico, Sí. ¿no? Luego, en este disco que se llama Violeta Parra, el disco que se llama Gracias a la Vida, precisamente, pues una de sus canciones más, como que icónicas es Volver a los 17, ¿no? Ujú. Que igual otras personas hicieron versiones de ella, como ya hablamos alguna vez. De hecho, ya hasta la recomendamos, me parece que de Sí, sí, Mercedes Sosa. con Mercedes, Con con la Mercedes negra. Sosa, que decíamos, yo dije en ese capítulo, me parece que está más chida que la de Violeta, ¿no? Pero de todas formas, hay que escuchar la versión de Violeta también, aunque a Mercedes le salga mejor. No, bueno, a mí me gusta un poco más. Sí, pues Sí, no pues me sí, puedo claro. retractar de algo que ya dije, Sí, ¿no? ¿no? Que es mejor versión la de Mercedes y te verías mal, ¿no? Me vería Sí, mal, no, dirían no, que... la de Violeta es mejor. Mm. Aunque se puede cambiar de parecer siempre, No, ¿no? pero Ahora puede gustar más la otra. yo sinceramente me mantengo. Pero sí, me gusta más la de Mercedes, pero está chido escuchar la de Violeta, ¿no? Y una que estaba escuchando y dije, ¿qué pedo? No le entiendo nada. Ya hasta tuve que buscar la letra, pero es porque juega con los finales de las palabras, que se llama Mazurquica Modernica. Y a todas las palabras les pone el ico, ica, Ujú. ¿no? Y entonces, pues queda chistoso, es como un juego ahí con el lenguaje. Y pues simplemente por eso Sí, por hay eso que está. escucharla, ¿no? Está bastante ingeniosa, digamos, ¿no? Su manera de construir ahí sus versos y eso. Entonces, hay que Sí. escucharla. Y, y otra obra que está ahí en un disco que se llama La Jardinera y su canto. La última rola que está en ese disco se llama Defensa de Violeta Parra y es un escrito, o sea, es texto, que está Ujú. narrado por Nicanor Parra, precisamente, y que Su hermano. su hermano, y que es de él el texto, y tiene un acompañamiento con la guitarra, que yo supongo que debe ser Violeta, Sí. obviamente. Sí, Pues no no, sabemos, pero pero esperemos que pues sí. debe ser, ¿no? Pues. Debe ser. Entonces el texto es muy lindo y lo recomiendo, hay que acercarse. Y pues ya, o sea, me parece que ni hace falta recomendar Gracias a la Vida, porque seguramente los que conocen algo de Violeta, pues conocen esa canción, Sí, porque claro. es como la gran canción La gran canción y es de Violeta, como. ¿no? Y es como su declaración de. Como su despedida. Yo creo que sí habría que abrirlo por eso, ¿no? Porque, pues, bien poco después es cuando ya se quita la vida Ujú. y ya, ¿no? Sí. Entonces, pues hasta pareciera un poco contradictorio, pero es como una despedida Ujú. realmente, Pues nunca lo ¿no? A había la pensado vida. así. Porque no sabía que lo había compuesto Sí, poco antes de morir. Pero imagínate, o sea, qué chido, ¿no? Porque poco antes de morir, pero es su canción más sí, famosa. sí. Aparte Definitivamente es le la más agradas a famosa, la ¿no? vida y dice, ahí nos vemos, ¿no? Ahí se ven. Se me cuidan, chavos. Va, Sí, a huevo. ahí nos vemos. Sí. Sí, Y esas son mis recomendaciones respecto a la gran, gran Violeta Parra. Y recomendaciones que también busquen, o sea, les va a gustar mucho verla hablar en sus entrevistas. O sea, como tiene una manera así como, pues no sé ni cómo describirla, pero como es muy única. Como sus respuestas son muy... ay, se me fue esta palabrita. Genuinas, o sea, muy genuinas. ujú,
Como Sí. que está pintando, está haciendo ahí una cosa, una escultura o algo, y le preguntan y se queda tantito pensando, y siempre lo que responde es como muy genuino. Sí, muy genuino y como muy directo además. Muy ¿no? directo, muy... Exacto, es Sí. eso que te decía, de esa capacidad de síntesis, Ujú. ¿no? Al hablar, pues hay 3 palabras y te está diciendo un chingo, ¿no? Entonces recomiendo que busquen esas pocas entrevistas que hay por ahí. Están todas casi en blanco y negro. Y ya, eso Sí, recomiendo. verdad de Dios. Directamente. Y ahora pasamos a tus recomendaciones. Bueno, pues yo recomendaría, puta, tengo un chingo de recomendaciones, cabrón. Es que el pinche problema Puta, es... no. No, ya no, 5 y ya, ya, no, por favor. entonces ya le cortamos ahí. ¿no? No, tú, o sea, expláyate, al Sí, fin que todavía sí, es tenemos que como mucha precisamente memoria. como todo ese rollo de Violeta Parra siempre fue como muy biográfico. De hecho, pues, su música es así, como muy biográfica de lo que le pasó en la vida. O sea, Entonces, su autobiografía podrían ser sus sí, propias canciones, ¿no? sí podría ser que conocieras la vida de Violeta Parra a través de sus canciones. Sí. Pero, pues como ya saben que yo soy muy acrónico, pues le voy a poner, las voy a decir sin ton ni son, ¿no? Desde, por ejemplo, las que demuestran su onda como sí de cierto compromiso político o de mucho compromiso político. Está la canción de Hace falta un guerrillero, que está muy chida, que sí es prácticamente, pues, digamos como un manifiesto hacia un guerrillero que de hecho sí existió en Chile y que ella dice que su hijo se debería de llamar así, ¿no? Es más, o sea, la de la lechera, que es la... Pero no dijiste el nombre, ¿o sí? No, pues no me acuerdo del nombre del guerrillero. Chinga. Pero pues oigan la canción y ahí se enteran, ¿no? Ah, ok. Es para generar misterio, ¿no? O sea, no, sí me acuerdo, pero es para generar misterio. Ok. Para que oigan la rola. Sí. Ahí La de la lechera, que tienen una digamos, tarea esta ándale, hay una semana. tarea ahí. Siempre vamos a sacar un Ay, reto así. ándale, Con lo que no nos acordemos lo convertimos ándale, en reto, en ¿no? retos. Sí. Por ejemplo, la de la lechera, que pues podría decirse que sí fue la primera canción con, pues no política, pero que sí habla del pedo del clasismo en Chile. Es la primera que saca, ¿no? Con esa onda. De ahí también recomendaría, por ejemplo, la del Gavilán, que es la que te decía que sí se hace locuras, Violeta Parra, que pues de hecho parece hasta como una canción contemporánea, esa onda, así como metida muy en el avant-garde, digamos, que aparte es larguísima, la versión real dura como 12 minutos. Y precisamente, pues aparte sí es biográfica porque está hablando precisamente de, pues más bien de todos sus matrimonios, ahí habla, ¿no? De quién es el gavilán, de cómo te vas, de cómo mientes, además. Pero sí está muy chingona, está muy perra esa rola, hace cosas que dice que, a ver, espérame, ¿a dónde se fue ahí? Y así. Órale, qué Entonces chido. está chingona que, para decirlo también, seguramente ya varios la han escuchado porque además hay un cover de Mon Laferte, hizo un cover de esa rolita Ujú. alguna vez. Sí, sí Sí. hacía cosas locas. Esa que digo de Mazurquica Modernica, pues, Sí, o sea, pues esa es una muestra de que sí arriesgaba, ¿no? En ese sentido. sí. Y por ejemplo, ya 21 son los dolores, también está chida, porque además sí es como sucesos de su vida, pero aparte va contando, cuenta, no 21, cuenta más, no me acuerdo, 31, 41, bueno, dice como 41 cosas Ujú. que son en su vida, Ok. pues. Entonces está muy chingona también esa rolita. Obviamente el casamiento de los negros, que ya habías dicho, porque además pues, es como una rolita que al menos sí le retribuyó derechos, ¿no? Por parte de los gringos. Por lo menos, ¿no? Y también ahí recomendaría las obras para guitarra, esas las anticuecas que tiene. Sobre todo la número 4, que es la que se me hizo más pinche dije, ahora ya, ¿no? Sí. Ahora qué está haciendo ahí. Ahora Jackson. Ahora Jackson, ¿no? Ahora Jackie Chan. Sí. Ahora Jackie Chan con esa. Sí, porque está muy buena. Lo O sea, escuchaste y hiciste. sí. Sí, porque, o sea, hacía cosas muy chidas en la guitarra así sola, pues, ¿no? A partir de Sí. lo que tenía, sí, pero pues, así sin
meterle voz ni nada, pura Sí. guitarra, ahí está. No, o sea, por eso digo que era una exponía. ñoñaza sin estar en lo académico, pues no necesitaba de ningún título para sí meterse en serio a ver Sí, para hacer, cómo se pues, hace para hacer un en realidad chingo. el folclore, ¿no? Simón, es verdad, es verdad. Es la verdad. Y bueno, para no hacer el cuento largo, Ay, sí, ya. Pinches podcast de hora y media, ándale, ¿no? ¿no? Sí, No, para no, no no, nos para queremos alargar cortarlo. mucho esta vez. Por ejemplo, yo canto a la diferencia, es un rolón, es porque esa, aparte, para esa canción a partir precisamente de ayudar a alguien a parir a su vecina. Mm, Que bueno, no tenía mucha experiencia haciendo eso de madrona, ¿no? Así de partera, pero era pues también una actividad de la que había estado muy cerca con una de sus primeras pues grandes maestras del folclore, porque sí tuvo maestros obviamente de la calle, porque así pasa en esta Universidad de la Vida, en la Rolando Calles, que era Rosa Lorca, ¿no? Que se dedicaba a eso y aparte se dedicaba a vestir angelitos también. Bueno, entonces es una de esas canciones que sí saca Violeta también, pues, como de ese encabronamiento de que pues no tienen acceso a la salud, ¿no? Los pobres, porque al final pues siempre ella también fue pobre todo el tiempo. sí. Parte de eso y en parte pues también me imagino que pinche impresión es traer un niño al mundo sin realmente saber mucho, nada más de ver a alguien que sí lo hacía. Ujú, sí, sí. Y ya, pues digamos que, bueno, y sí recomendaría versos para la niña muerta, que es la que compone para su hija cuando se entera que se murió Sí. mientras ella estaba de viaje. Ujú. Y bueno, esas ya serían mis recomendaciones. Ah, pues estuvo bien. Ahí Pensé está. pensé que te ibas a soltar ahí media hora, pero está Sí, bastante, son más, pero ya ni bastante. le entiendo a mi letra. Entonces, pues ya, ahí que queden. Ahí quedan. Te voy a mandar a clases de caligrafía con mi mamá. No, me vas a meter unas cagadas bien sabrosas. Mejor no. Sí. Mamá, Aparte Sergio ya. necesita unas clases. No, aparte ya no estoy en edad de aprender a escribir bien. Siempre estamos en edad de mejorar algo. Bueno, por ahí medio le entiendo a mi letra, que con eso es suficiente para mí. Por eso, por eso es que Sergio nunca trae notas, ¿no? Porque aunque las escribiera, Ándale, no tendría no se sentido, no le entendería. entendería Ajá. absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y ya, bueno, pues, si no sin antes decirles, pues que se pueden suscribir al canal, Si quieren, si ¿no? quieren, ¿no? Pues, o sí, suscríbanse, por favor, ahí Sí. al Sí, porque canal. no crean que no he visto que el 54% de los que ven este podcast no No están están suscritos. suscritos. Así que Sí. no, Entonces, no pues. crean que no me he dado cuenta, ¿eh? Así que sí, suscríbanse. Sí, Sí, nos así que ayudan un denle, chingo si denle se ahí, mira, suscriben. suscríbanse, compártanlo, hablen mal de él en los comentarios, pero hablen algo. ¿No? Sí, sí. Y pues ya, sin más que eso, pues eso fue Violeta Parra por No es una tesis. Corte.